de Puerto Rico un hub de gas natural y en el nuevo orden mundial ya no tienen un rol y nos convirtieron en una isla de gas natural sin nosotros siquiera enterarnos. Y si no llega a ser por el trabajo que tú has hecho en Cuarto Poder, Cintia López Cabán, básicamente el país no se enteraba porque los medios que hoy publican es gracias a que le han dado seguimiento a tu historia. Donde tu historia, en síntesis, lo que plantea es que aquí han llegado barcazas nuevas, han nacionalizado barcos, han cambiado todas unas operaciones para traer mucho, mucho más gas natural y esto ha pasado con cero transparencia. Eso es así, y nosotros habíamos reportado que había llegado una barcaza mucho más grande al área del terminal de San Juan y eso había pasado totalmente inadvertido, a pesar de que para que esa barcaza entrara al terminal de San Juan se utilizó un helicóptero para sobrevolar, hubo 4 barcazas, incluso la Guardia Costera dirige la barcaza por el tamaño que tiene para que llegue al terminal de New Fortress. Hubo que dirigirla y eso creó unos disloques, pero más allá del asunto físico del tamaño de esta barcaza estaba el asunto de la seguridad. Cuando nosotros empezamos a indagar nos percatamos, uno, que de esto no se habla, la gobernadora no tenía supuestamente ninguna información y inicialmente cuando abordamos a la alcaldesa de Ponce para la otra parte del área de Ponce, tampoco tenían información de lo que está pasando. O sea que la gobernadora no sabía que estaban cambiando toda una operación de gas natural en San Juan. Yo sé que sabía, pero... Y la alcaldesa de Ponce tampoco sabía que New Fortress estaba cambiando toda una operación en Ponce para gas natural y que en Guayanilla estaba llegando un barco de Crowley nacionalizado. O sea, nadie en Puerto Rico sabía esto, más que Cintia López Cabán y el equipo de Cuarto Poder. Bueno, la parte de Guayanilla del American Energy se sabía. Lo que llama la atención, Jay, es que esto da la impresión que era una estrategia concertada. Mientras a San Juan, y esa es la manera que tú ves que me estoy cruzando cables entre San Juan y Ponce, es porque de manera simultánea a San Juan está llegando el tanquero más grande que había llegado a la bahía de San Juan, a New Fortress Energy, sin que nadie supiera nada y bajo unas medidas de seguridad extrema. Los dueños de Genera PR, New Fortress Energy. Exacto. NF Mientras Energía. eso está pasando en San Juan y nosotros vemos atracar esta cosa descomunal, a la misma vez en la otra esquina de la isla, al sur, se está dando también un fenómeno y es que New Fortress Energy, bajo un nombre nuevo, una nueva corporación que se llama Soluciones de Energía Limpia para Puerto Rico, estaba literalmente alojándose en sus nuevas oficinas. Así que de ambos lados, desde San Juan y desde Ponce, estamos preparándonos para lo que tú planteabas y lo que en un momento planteamos que era como el cartel del gas. Y a la vez con eso estaba llegando entonces este otro tanquero de Crowley que estaba llegando entonces al otro terminal. Así que teníamos de todos lados. Lo interesante en el caso de Ponce es que nadie sabía nada. Sin embargo, allí estaban un Fortress Energy tumbando paredes, moviendo contratistas que llevaban años en ese terminal, el número 8. Esto es creerse que Guillito de verdad no sabía nada de que estaban dilapidándole todo el municipio. En Puerto Rico nadie sabía que New Fortress estaba comprando todo Ponce o el puerto allí y, ¿verdad? En Guayanilla estaba llegando este barco nacionalizado que es francés pero que es americano y que tiene una excepción de la ley de cabotaje. Y lo último, Cintia, que tú descubres y que nos enteramos el martes, que aquí, que tú le preguntaste a la gobernadora y finalmente sale la información de que el barco que está en San Juan, que es un barco de Singapur, tiene una exención de la ley de cabotaje. Eso fue lo que la gobernadora planteó ayer, pero volvemos, estos son temas que como tú decías ahorita, los estamos atendiendo en ruedas de prensa porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos preguntas a las entidades, en este caso, fuimos donde New Fortress Energy y ellos tienen el síndrome de esto no se habla. Y su contestación es, yo no voy a hablar de eso. Cuando vamos a Ponce tampoco sabían nada, aunque después la memoria les regresó a la alcaldesa y entonces me reconoce que ella no se había percatado de la situación y que ella no había estado en la reunión donde se habló del contrato de New Fortress Energy, pero lo más dramático de las expresiones de la alcaldesa en ese caso, Jay, es que ella no reconocía las siglas NFE. Ella dice que cuando ella miró en la minuta, ella no distinguió las siglas de lo que es una de las empresas que más cobertura ha tenido precisamente porque ha violentado en el área de San Juan todo tipo de permisos, porque sabemos que el terminal allí está sin permiso de la FERC, sabemos que ha habido cuestionamientos sobre la peligrosidad del tanquero que está allí, y entonces ayer en una pregunta precisamente a la gobernadora sobre la preocupación de las comunidades, ahí es que surge la información de que esa barcaza que ella dice nos va a traer un ahorro de 88 millones porque ahora no tienen que venir 2 barcos. No sé si la
las personas que nos escuchan conocen la operación, que viene este tanquero con gas, y como New Fortress había hablado de una operación y a mitad de camino cambió de otra, y me refiero a que en un momento habló de un tamaño de una barcaza más pequeña, después la fue haciendo más grande, y eso ha provocado que la Guardia Costera levantara bandera porque eso creaba un asunto de peligrosidad porque no podían entrar, por el tamaño de las barcazas, no podían entrar otras embarcaciones. Así que en medio de todo ese reguero, lo último que sale es que este último tanquero es el más grande y que ayer la gobernadora soltó ante una pregunta de Cuarto Poder que en efecto que no pagaba leyes de cabotaje, pero ahí nos quedamos. Y los 88 millones, según explicó la gobernadora, es que ahora tenemos un tanquero y ya no tienen que venir 2 al mes. Y si ese tanquero está allí, tiene una exención de la ley de cabotaje, ¿cómo se logra eso? Lo interesante también es la información contradictoria y quisiera que las personas que nos escuchas también entiendan que cuando uno está haciendo preguntas en tiempo real en una conferencia de prensa, tú estás preguntando, estás intentando entender qué te dice y estás intentando reaccionar. Y en este caso, por ejemplo, ayer mientras están a punto de quitarte el micrófono. Que es importante que se entienda que a ti te dan un micrófono y te lo quitan de inmediato para que no puedas hacer preguntas de seguimiento. Tengo que, en este caso, decir que el equipo de la gobernadora, cuando yo voy no estoy hablando de tu experiencia, estoy hablando de que en general, cuando uno va a la conferencia de prensa, cuando uno va a la conferencia de prensa, no necesariamente están dándote el micrófono para que tú sigas preguntando por ir para abajo. O sea, sino que tú haces tu pregunta y a veces, pues ya, se acabó. Tú tienes un turno y otra gente que tiene otros temas. Se pregunta sobre 50 temas. Volviendo sobre la contestación de la gobernadora, ella habla que este tanquero tenía una bandera de Singapur y que está trayendo gas de Estados Unidos, lo que es más económico y nos beneficia. Sin embargo, este tanquero tiene bandera de Bermudas. No es de Singapur. Se llama Singapur, pero... Exacto. Y entonces hay un poco, pues tú te quedas, no fui eficiente haciendo eso, pero tú estás bregando con tantos datos, así que lo que sabemos es que ese tanquero que está allí, que de hecho acabo de cotejar y sigue allí, pues no está pagando leyes de cabotaje, algo que no sabíamos, mientras entonces en el área de Ponce se mueven a toda prisa para establecer estas nuevas facilidades para New Fortress Energy para tener una operación. Hay dudas sobre cuál es la operación y es donde se va a hacer la transferencia de gas, porque el permiso inicial que New Fortress pide era para hacer transferencias de gas en alta mar a cierta distancia. Sin embargo, en el contrato que la alcaldesa de Ponce, Marlese Cifre, dice que se aprobó sin que ella lo supiera y que ella no tenía ningún conocimiento y que está pidiendo una revisión legal y está cuestionando las facultades del director de la autoridad del puerto de Ponce, habla de que se podrían estar haciendo transferencias de combustible, de gas, en el mismo puerto. Y eso daría el traste entonces con todo este proyecto que la alcaldesa ha dicho que es para otras actividades y para promover turismo. Y lo otro de lo que no se habla es también de tener allí empresas que están siendo desplazadas y por desplazadas es que las están moviendo a otros espacios para darle el espacio a New Fortress Energy que se convierte como en el inquilino más querido. O sea que todo esto ocurre mientras ¿verdad? Esos son los dueños de Genera PR, mientras se ha incumplido con arreglar todas las plantas. Exacto. Con que Costa Sur sigue hasta sin fecha saber de hasta cuándo va a estar disponible. La Central San Juan igualmente tiene 2 unidades que están ahora mismo hasta saber Dios cuándo. Aire está completamente apagado. O sea, todos estos beneficios que obtienen estas empresas, a pesar los 110 millones de renovación del contrato de Genera, todo esto ocurre mientras no se hace lo que básicamente estas empresas llegaron a hacer, que supone que era arreglar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Eso no ha pasado. O sea, no. NF Energía no ha arreglado el sistema. No tienen la necesidad allí porque es que se beneficia de no arreglar el sistema, porque mira qué pasa. New Fortress es quien le vende también entonces los generadores, los megageneradores, y es entonces quien te da el gas. Entonces, el combustible. Exacto. Estamos como que en estas ruinas circulares, como diría Borges, donde la ineficiencia paga, porque si tú eres ineficiente, pues te dan un salvavidas de 110 millones que a fin de cuentas vamos a estar pagando en la factura de la luz. Y aunque no le dieras los 110 millones, como no movimos a ninguna otra operación, hay que comprarte el combustible a ti, hay que comprarte también el gas o el diésel, todo a ti, porque pues es parte del contrato de eso. Y la nueva planta que se va a hacer también tiene que comprarle. La cláusula que también discutimos. Y algo que quería plantear. La cláusula que no todo el mundo sabe, esa cláusula dice que hay que comprarle también. O sea, la próxima planta de generación eléctrica que se va a construir en Puerto Rico, según ya se anunció, tiene que comprarle el combustible a NF Energía, los dueños de Genera.
para que se autorizara la construcción de la nueva planta, había una disposición que exigía que ellos tenían que garantizar el flujo del gas de combustible. Así que ellos tuvieron que negociar con un Fortress que iban a tener eso para poder entonces que se aprobara la construcción de esa nueva planta, que también está generando mucha preocupación porque todo lo que tiene que ver con gas se está ubicando en el mismo espacio. Y una de las preguntas que yo le hacía ayer a la gobernadora era que de haber una explosión, esa onda expansiva podría hasta explotar la fortaleza. Hay un dato que quiero dar ayer que también pasa inadvertido. Sí, es que es bien dramático, pero la verdad es que una explosión se lleva la fortaleza y se lleva todo. Y obviamente, de nuevo, las probabilidades de que eso ocurra no son necesariamente altas, digamos que es baja. Pero de nuevo, que se haga todo esto a espaldas, o sea, que el país no tenga ni siquiera una discusión o que se sepa, mira, estos son los riesgos que estamos corriendo por esta circunstancia. Y te doy otro dato, que todavía en la Junta de las Alianzas Público-Privadas están los dos representantes que tanto que nos regañaron porque son los representantes alegadamente del interés público, pero en verdad son los representantes del Partido Popular Democrático. Y esa información me la confirmó ayer la gobernadora, que es Lisa Ortiz y Eduardo ¿Todavía Ferrer. están allí? Están todavía allí. Lo que ayer no me pudo confirmar, porque esto es lo que vamos a hacer a las conferencias de prensa, hacer una pregunta. Lo que la gobernadora no me pudo confirmar, en el momento no tenían la información, es si ellos habían votado a favor de la enmienda del contrato de Genera, porque entonces es rojos y azules, los dos compartiendo y avalando entonces. Que el contrato de Genera fue avalado por ellos. Claro, pero que pasa también inadvertido porque estamos todo el tiempo mirando y pensando que esto es un proyecto y que la gobernadora tiene unos compromisos, y lo interesante es que esa junta no ha cambiado. Y lo otro es, quería plantear el asunto de cuestionar qué es un representante del interés público, porque si está pasando algo en la... ¿Tú te acuerdas de Tomás Torres Placa? O sea, Tomás, cuando pasaba algo, él sabía dónde estaban sus responsabilidades y hacía las denuncias. Aquí se están dando un montón de conversaciones en las autoridades de las alianzas público-privadas y esa información no trasciende. Ahora mismo tú sabes que se están evaluando las barcazas para atender el problema de falta de generación ahora en verano. Todo eso pasa por las alianzas público-privadas y nadie habla de eso. No, sí, el interés público y los miembros del interés público pues no hablan de lo que se supone que estén allí para representar. Lo que a mí me impresiona de todo esto, de nuevo, es que le estamos dando todo esto a estas empresas sin que cumplan con arreglar el sistema eléctrico. O sea, yo puedo entender que tú me digas a mí, mira, es que estas empresas están diciendo, hey, tú estás de rodillas porque tú vas a tener unos apagones brutales en verano, así que o tú me das esto o pues te chavaste. Ok, eso yo lo puedo entender, pero el sistema eléctrico está en su peor momento, a pesar de que todas estas plantas se le entregaron a Genera, que son, de nuevo, los dueños son New Fortress, NF Energía, los mismos dueños que están montando toda esta operación de gas. Y por tanto, yo no veo que haya una, ¿verdad? Como que no hay un grado de aceleración de que a cambio de llevarte todo esto, tú tienes que entregarme estas plantas ready, y etcétera. Ha habido planteamientos, pero todo se queda, por ejemplo, en palabras, Jay. Inicialmente, luego que Genera PR asume la administración de la flota generatriz, hay un planteamiento que ellos iban a ir, por ejemplo, decomisando unas plantas que habían estado fuera de servicio por largo tiempo. Y hubo el anuncio a la prensa, sale y se cubre, y pasa eso. Creo que eran como 4 plantas que iban a descartar, y lo que se iba a hacer era un análisis para empezar a decomisar esas plantas. Fast forward 1 o 2 años después, lo que tenemos es que se va a decomisar otra planta que ni siquiera estaba en el plan original, y no existe la posibilidad de como que se aclaren las preguntas en torno a por qué hay un cambio de prioridades, porque lo que, por ejemplo, en el caso de nosotros lo que hemos encontrado es que Genera no responde preguntas, sencillamente no nos habla, y Nufortres tampoco. Así que nunca queda claro qué está pasando, porque los planes originales... O sea, que llevan Iván no contesta. No, se van modificando y no hay una contestación. Si tú llamas a Iván, dependiendo de la pregunta, te va a decir que es como híbrido y que te toca ir a... NF. Exacto. Y NF, pues Bernardo Fiel tampoco contesta. No, bueno, contesta que no va a contestar. Y entonces aquí hay una cuestión de interés público, y eso lo que está obligando es, por ejemplo, a que en este caso la comunidad que está preocupada, entonces tenga que ir a la FERC a hacer preguntas. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a investigar el asunto de esta barcaza nueva que llegó, y que quien nos confirma la información es la Guardia Costera, yo no sabía, porque esa información trasciende posteriormente, luego que nosotros hicimos
esa divulgación de información, que la FERC, en alianza con la Guardia Costera, estaba preguntándole a New Fortress Energy sobre los planes que tienen para el puerto de San Juan y la capacidad de los tanqueros que iba a usar. Eso es un planteamiento que se hace y esa información salió hoy. Estamos hablando de una carta esto es el 7 de febrero. Así que van 2 meses de eso. En febrero hay una preocupación de la FERC, que es esta es la Comisión Federal de Energía que regula. Hay una preocupación y la Guardia Costera se une a esa preocupación y se le hace una exigencia de información a la gente de New Fortress Energy. Eso pasó en febrero. Interesantemente, el 20 y pico de marzo, la Guardia Costera autoriza la entrada de un tanquero que es 3 veces más grande que lo que estaba allí. Entonces, tú te quedas... O sea, tenían una preocupación por una barcaza más pequeña y de repente tienen ahora cero preocupación con una barcaza 3 veces más grande. Bueno, había unas preocupaciones porque New Fortress ha estado cambiando el tamaño de las barcazas y había hecho diferentes planteamientos. Sí, hay una peligrosidad porque obviamente al tener una barcaza tan grande, pues básicamente el muelle se convierte en tuyo y tienes que hacer una especie de timoneo para las otras embarcaciones. De lo contrario, puedes provocar un accidente con una barcaza repleta de gas natural. Tú no quieres causar un accidente con una barcaza repleta de gas natural. Pero lo interesante es que la FERC ha tenido cuestionamientos desde el principio, porque en el principio se hizo, recuerda, la pregunta en este caso es cómo se hace este terminal que lo inauguró la exgobernadora Wanda Vázquez, todos recordamos ese momento, y no tenía permisos. No es que no tiene permiso, no hay un plan de desalojo tampoco. Entonces tú vas viendo como una operación que sí que tiene unos riesgos reales, no se toman en cuenta estos detalles. Y aunque New Fortress lo hace mal, en este país, según las autoridades estatales y federales, hacerlo mal paga. Sí, o sea, un Capeco piense que Capeco fue nada en comparación con lo que pasaría aquí si esto llegara a ocurrir una explosión. Pero de nuevo, a mí eso no es, fíjate, esa no es mi preocupación principal, es una preocupación. Porque un garaje de gasolina puede explotar, etcétera, ¿verdad? Las probabilidades siempre están ahí, aunque, etcétera. A mí lo que me impresiona es ver el grado de entrega. O sea, esto es peor que Pierluisi con Luma. O sea, es como si, imagínese usted que Luma mañana diga, pues Pierluisi, ¿tú crees que dame 110 millones? Y el pueblo no diría nada. O sea, aquí pasó que una empresa que nos ha fallado tanto o peor que Luma, le damos 110 millones de innovación, le damos más contratos para compra de combustible, más extensiones del contrato de compra de combustible anterior, más muelles, más puertos. O sea, es como si mañana cogiéramos a Luma y diéramos, ahora Luma se va a hacer dueño de todas las placas solares que hay en Puerto Rico y le vamos a dar toda la gente que tenga batería en su casa son ahora propiedad de Luma. ¿Really? Bueno, y le estás dando el monopolio a una empresa, un país con tanta precariedad está poniendo en la misma canasta todos los huevos. O sea, le estás pagando un montón, le estás dando, dependiendo en cuál de las corporaciones, porque aquí estamos hablando también el truco de las diferentes corporaciones. Así que hay diferentes contratos, o sea, esto es como el Cuca Gómez. O sea, yo te doy los megageneradores, yo te doy el combustible para los megageneradores, después yo te voy a dar el combustible para tus plantas, yo soy la persona encargada de darte combustible también para que todo corra, pero tengo que entonces también someter información para el ajuste de la factura. Entonces, no se toma en cuenta todos los conflictos de interés que hay ahí, porque nosotros tenemos a Genera, eso es como si tu hija te supervisara a ti. ¿Qué es lo que está pasando? Corresponde a Genera supervisar a New Fortress Energy. Y esta gente comparte el mismo espacio en Atorrey. O sea, ellos están hasta juntos en la misma oficina. Pero imagina la dificultad de tú ir a tu papá a decirle, mira, es que esto está mal, tú no estás adecuadamente cumpliendo con el contrato, porque el contrato tiene salvaguardas. Si New Fortress incumple. Y sin embargo, la opción es hacerle la vida más fácil. Mira, si New Fortress no tiene la capacidad para hacer ese trabajo, es que no la tiene. Lo otro es, Jay, New Fortress está al borde de irse a la quiebra. Y nosotros seguimos tirándole salvavidas tras salvavidas. O sea, una empresa en quiebra, ¿tú crees que tiene sentido darle un contrato de esa magnitud también? No, yo estoy convencido de que aquí el nivel de intereses, por ejemplo, es tan burdo, o sea, es tan absurdo. Mira, yo acabo de entrar a la página de Genera. Y aquí está, todavía a estas alturas, la unidad 7 de San Juan, 0. Unidad 6 de San Juan, 0. El gas, 0. Palo Seco, 0 las 2, la 3 y la 4. Costa Sur, 0 la 5. Limitada la 6. Y 0 Aguirre. O sea, las 4 plantas principales que están bajo la administración de Genera,
que sus dueños son NF Energía, New Fortress Energy, están en cero. Hoy, en este instante, y no pasa nada. No. Una cosa burda. Y lo interesante es que de haber un problema con suministro, aquí no sabemos si esto es una cuestión de generación, porque tampoco están cumpliendo con arreglar, y hay un reclamo de falta de mantenimiento, que es la misma historia que se repite con Luma, que no dan mantenimiento. Así que uno se sigue planteando cómo es que con todos los incumplimientos, con todo lo que sabemos y todos los conflictos de interés, nosotros estamos en San Juan y en el área de Ponce se está desarrollando todo un proyecto y la alcaldesa que vive en ese pueblo no se había enterado de todo lo que ha estado pasando históricamente que yo no lo creo. Con New Fortress Energy y que ahora... Esto es Guillito parte 2, otra vez, yo me hago el bobo. Y ahora entonces ante preguntas de nosotros al confrontarla con toda esta información, incluso ha planteado que cabe una destitución, o sea, de probarse que este contrato se dio, porque ella está planteando que el contrato podría ser nulo. Porque no fue autorizado por la Junta. Por la Junta de Control Fiscal, que tampoco ha autorizado, pero me imagino que en este caso la Junta del Puerto de Ponce. En este caso hay un contrato que lo firma el director ejecutivo de la autoridad del Puerto de Ponce y lo hace a finales de enero de este año. Ese contrato se discute en una reunión de Junta en noviembre y la alcaldesa no estaba en esa reunión. Ella lo que lee es un documento posterior, ve unas iniciales, no le dice nada, NFE no le llama la atención y se entera que hay un contrato que existe cuando yo hago la pregunta, pero no es que yo hago la pregunta porque inicialmente cuando hacemos... Cintia, yo no le creo. ¿Sabes? Expliqué por qué no le creo. El puerto de Ponce no es como que tiene 300 licitadores locos por ir allí a administrar y de repente llega una empresa de esa envergadura para quedarse con el muelle y tú no haces nada y mueves toda la operación de todos los demás y sacas a los otros y tú no te enteras, por favor. Te voy a dar otro dato, Jay. En el 2020, New Fortress empieza a hacer una petición formal a la Guardia Costera para que haga un análisis. Ya ellos ahí expresan intención de que quieren tienen un proyecto y quieren tener unas facilidades en Ponce. Un año después, la Perla del Sur se entera y sale un reportaje. Ese reportaje escandalizó, causó mucho miedo en el área de Ponce y eso provocó que hubiera una resolución de la legislatura y que hubiera vistas públicas. En esas vistas públicas compareció el director ejecutivo del puerto, la misma persona que nos contesta las preguntas, y él plantea que no sabía nada, que posteriormente se entera de la petición de New Fortress Energy. Pero te estoy hablando que en el 2021 se están haciendo vistas públicas, te estoy diciendo que un medio que es leído en la zona sur, no estamos hablando de Cuarto Poder. Durante todo ese tiempo yo tengo que pensar que la alcaldesa vivía en Ponce, mientras toda esta conversación pública se está dando. Lo que te estoy diciendo que no es que yo descubrí nada nuevo. De hecho, era la vicealcaldesa en ese momento. Exacto. Yo retomo un dato que se queda en el aire perdido de una denuncia original que sale en la Perla del Sur y años después se materializa. La Perla del Sur, para los que no saben, es un periódico de la zona sur de Puerto Rico. Exacto. Y ellos han estado cubriéndolo. Como esto está pasando debajo del radar, nosotros nos enteramos y cuando vamos descubriendo, mira, hubo vistas públicas, todo esto pasó. De hecho, allá está un informe, yo lo leí, por eso es que todo lo que yo te cuento, yo no lo recordaba, yo literalmente lo leí. Sí. Entonces, mi otra pregunta es, si tú eres la presidenta de la Junta de un cuerpo, me parece también no ha habido reuniones, una periodista te llama y te dice, se va a establecer una operación de gas en el sur, eso a mí me llamaría la atención y yo la investigaría. Y te doy otro dato. Cuando el director del puerto de Ponce contesta mis preguntas, que las contesta casi en un lenguaje ahí en clave, adivina quiénes estaban copiados en ese correo electrónico. ¿Quiénes? Estaba copiada la portavoz de prensa de la alcaldesa de Ponce. El correo electrónico nos los envían poco antes de nosotros ir al aire en Cuarto Poder y también están copiados ejecutivos del gobierno de Puerto Rico. Así que es obvio que esto le interesaba a todo el mundo y que la persona que me está contestando, la información que me está contestando, yo tengo que pensar que está consultada con otra gente porque los está copiando en el correo electrónico. Claro. De hecho, yo compartí esa información con la alcaldesa y dice, pero es que su portavoz de prensa está copiada. O sea, desde el momento en que le dieron send a ese documento, usted sabía del contrato, del nombre de la empresa y de toda la información. Le tomó una semana reaccionar porque quien le había facilitado el contrato había sido el colega de
la perla del sur. Veo. O sea, que ella se entera del contrato de su propia administración porque un periodista se lo envía. Exacto. Dios santo. Eso es lo que ella me pone. Pero lo que te estoy diciendo es que toda la información estaba en el correo electrónico. Wow. Que yo entonces le facilito le tiro foto obviamente del correo electrónico, pero también le compartí las contestaciones porque evidentemente ella no las conocía. Seguro. Y estamos entonces pendientes a ver, porque ella pidió un análisis legal, porque ella entiende que el contrato es nulo y se estaba planteando la nulidad del contrato, y cuando yo la confronto con la indiferencia de la semana pasada cuando yo la llamé, pues hay un planteamiento de que ella podría considerar la destitución del funcionario porque tomó una decisión sin consulta. El contrato, lo que pasa es, Jay, es que cuando tú lo mirabas, lo que me había explicado inicialmente la alcaldesa es que contratos que no excedieran los 200,000 no tenían que ir o no requerían el aval de la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos. Este contrato es por 25 años y creo que el pago mensual era como de casi $9,000. Cuando tú sumabas anualmente eran como 80 o 90. Yo estoy consciente que eso no suma los 200,000, pero cuando lo multiplicas por los 25 años, pues llega a más de 3 millones. Era como un asunto de pura matemática. Sí, una forma de evadir exactamente esa supervisión. Pero lo que quiero que la gente entienda con toda esta monserga y este detalle y este regodeo en todo lo que está pasando es que entiendan todo lo que hay y cómo la gente se va zapateando también, los funcionarios públicos, de su responsabilidad. No, y termino con que hay algo importante aquí que añadir, y es que acaba la gobernadora de dar un permiso para que no tengan que pedir ningún permiso. Una nueva orden, exacto. Una nueva orden ejecutiva de no tienen que pedir ningún permiso, arranquen por ahí para abajo a producir energía, arranquen por ahí para abajo a hacer su operación. Y la EPA está de acuerdo, y según la gobernadora ayer, la operación que se está discutiendo, la ampliación de la barcaza de San Juan, había sido aprobada por la EPA y según ella se está haciendo conforme a todos los reglamentos. Dios me los bendiga a todos. Qué bendición tienen. Gracias, Cintia. Como siempre. Ay, Dios mío. Este es nuestro rol en el nuevo orden mundial.